Hola chicos y chicas, el día de hoy aprendemos a conocer un poquito más sobre San Francisco, que se encuentra ubicado en Santo Yucatán. Vamos a conocer su historia y algunos lugares importantes. En un rincón remoto del municipio de Santún se alza un majestuoso hotel que se extiende por más de 130 hectáreas de exuberantes jardines, cultivos y senderos que se serpentea hasta el corazón de la selva. Ese lugar aguarda con ansias a los viajeros que anhelan una auténtica experiencia de naturaleza, aventura y rica historia local en Yucatán. San Francisco Manzanilla, una antigua hacienda de Santún, tiene sus raíces en el año de 1857, cuando Albino Manzanilla Cámara adquirió un antiguo huerto que, según cuentan las leyendas locales, había pertenecido a los franciscanos del convento de Santa Clara de Santún. Con el tiempo adquirió extensas tierras que expandían a lo que hoy conocemos como los municipios de Santún, Tilam y Temash, alcanzando una impresionante total de 1.642 hectáreas aproximadamente. Este visionario Albino Manzanilla dotó a la hacienda de comunidades avanzadas para la época, incluyendo una planta de luz, teléfono, escuela, sala de baile, capilla, tortillería e incluso un hospital de estilo neoclásico. En 1904, contaban con un hospital que constaba de administración, 4 pabellones, un quirófano e incluso una vivienda para el. Documentos históricos reflejan que su apogeo, la hacienda empleó hasta 2.300 trabajadores, considerándose como una de las más productivas de Yucatán. Sin embargo, la redistribución de tierras Ahora les voy a hablar sobre lo que fue el Palacio Municipal de Santún. Se dice que durante la época colonial el palacio sirvió como cuartel o refugio de los Montejo, ya que incluso al momento de la remodelación del municipio se llegó a encontrar lo que fue el escudo de los Montejo. Se dice que Santún le pertenecía a Temash. El municipio ya lleva más de 100 años siendo independiente. Se dice también que hace muchos años llegó Manuel López García junto a su familia. Uno de estos era su hijo Benjamín López, quien se dice que fue el que diseñó el reloj que que se encuentra en el Palacio Municipal. Se desconoce si el diseño era exclusivo para el palacio o iba a ser para la escuela Manuel López García, quien también tiene un reloj como ese. Cuando Santún se determina como municipio, el Palacio Municipal se determina también como la sede histórica del municipio o sede simbólica. El hijo de Manuel López García, como ya les había mencionado, Benjamín López, era muy bueno en artes y en arquitectura. Entonces en el primer mercado del municipio, él logra realizar unos murales en las paredes del mercado.
que estaban a la altura de Diego Rivera. Sin embargo, este mercado se tuvo que o se manda a destruir y no se pudieron rescatar lo que fueron los murales. Ya después Víctor Manuel Corral Campos, quien fue un personaje también muy recordado y reconocido en el municipio, porque también fue el que mandó construir o el que luchó por la construcción de la normal. Él realiza o manda a construir un nuevo mercado en donde se le agregan pues lo que son los corredores, o sea, todo muy diferente, y es como actualmente se conoce lo que es el mercado. Muy bien, ahora nos encontramos en la Casa Ejidal del municipio de Tzantún. Vamos, acompáñenme. Vamos a conocer un poco más de la historia de esta Casa Ejidal. La Casa Ejidal del municipio de Tzantún está ubicada en el centro histórico de la población, a un costado de la iglesia y exconvento de la misma población. Esta casa es una casa colonial de grandes ventanas y está construida en mampostería. Aunque no hay fecha exacta de sus inicios, esta puede constatar de 1934, pues el 23 de julio de este mismo año se construyó la institución del ejido de Tzantún después de haberse separado del municipio de Temash. Para la década de los 60 era usado para reuniones vecinales y pagos de cooperativos, pero hoy en día esta es la sede de las reuniones de los ejidatarios y de proyectos de recreación del municipio de Tzantún. La parroquia Santa Clara de Asís, también conocida como Convento Santa Clara de Asís, tiene una fecha estimada de cuándo fue su construcción, que varía del año 1553 al año 1557, siendo una misma fecha el 13 de abril. Sus bases están cimentadas sobre un ex-templo maya, del cual se sacaron las piedras y otros materiales necesarios para su construcción. Su objeto principal de su construcción fue el hecho de que los mayas necesitaban ser evangelizados, y la evangelización se encontraba en su cuarta etapa. Los responsables de edificación fueron los frailes franciscanos, con la mano de obra de los indígenas. En la mayoría de los casos, los frailes no contaban con estudios de arquitectura o ingeniería civil, por lo que se podría esperar ciertos percances en la construcción. El tamaño del edificio se basa en dos teorías. La primera sugiere que en el lugar había una cantidad increíble de piedra para construir una estructura tan grande, y la segunda es acerca de la gran devoción y fe que se reflejaba de la evangelización en los mayas. Durante el proceso fue necesario la construcción de una columna dentro de la iglesia para soporte del techo, ya que éste comenzaba a ceder, por lo que se debió recubrir con una pared, acortando de esta forma el presbiterio. Pero aún así no era lo necesario para aguantar tal estructura, por lo que se tuvo que reforzar la pared sur de la iglesia. En cuanto a la estructura del recinto, comencemos con la entrada principal. Podemos encontrar un arco en donde se hallan dos figuras esculpidas. Del lado derecho se visualiza a San Pablo y del lado izquierdo a San Pedro. Aunque gran parte de esta decoración y fachada de la iglesia se encuentra deteriorada, aún se conservan las piezas para una posible restauración en el futuro. En la bóveda de la iglesia podemos apreciar unas placas que anuncian los restos de personas. Anteriormente, en los tiempos de la conquista, los cementerios se conocían por estar al oeste de las iglesias. Actualmente en el pueblo, este sitio que solía ser el cementerio se le conoce como el parque municipal. La mayoría de las iglesias de Yucatán, el altar ha cambiado bastante,
y el que podemos apreciar en la actualidad contiene elementos mucho más modernos. Durante su consagración, el obispo bendijo este altar y depositó una reliquia de un santo, el cual fue un dedo de San Bernardino de Siena. Esta reliquia es considerada una reliquia directa. Al norte del altar se aprecia una puerta con unas esculturas representando a unos santos. En el medio encontramos a San Francisco mostrando sus manos con las llagas de Cristo. A su izquierda un maya y a su derecha un español, representando así la comunión de dos pueblos unidos por Dios. Justo detrás del altar podemos encontrar un recinto en donde se hallan pinturas, o también llamadas frescos, que fueron parte de la iglesia desde un principio. En la parte superior se halla una cúpula en forma de mosaico, esto debido a ser una iglesia del siglo XVI. En la parte oeste se encuentra la pared que cubrió a la columna levantada, que se mencionó con anterioridad. Los frescos guardan suma relación con algunas de las figuras importantes para los mayas, como lo fue la ceiba, razón por la que se comienzan a usar las cruces verdes. También está la pintura de la coronación de la Santa María, el cual fue el instrumento de misión de los franciscanos. La razón de la vestimenta y los colores usados para esta época se debe al hecho de que era la preestablecida para ese momento. No se sabe con certeza por qué, pero la teoría menciona que es debido a la popularidad y la economía de dichos colores. También podemos observar un fresco del árbol genealógico de los franciscanos, que estaban divididos en tres partes. En el claustro se pueden encontrar diversas pinturas de la época. Entre ellas se encuentra uno de los escudos de los franciscanos, donde se representaban los tres clavos de la cruz, con la que crucificaron a Jesús. Justo en la entrada del cuarto, debajo de dicho escudo, podemos encontrar de nuevo a San Pedro y a San Pablo. Al ser los mayas quienes se encargaban de la construcción y la realización de las pinturas, estas resultaban ser muy diferentes a las que se acostumbraban ver en las iglesias de Europa. El más claro ejemplo es el de los frescos del Vía Crucis, donde, al representar las estaciones y los altares con flores y frutas, ellos lo hacían con elementos que reconocían y eran propios de su tierra. De esta manera se dio mejor la evangelización.